ocurre a la presión de evaporación. Entonces, una de las razones por las cuales este tipo de intercambiador de calor tiene que ser de pared es justamente porque se quieren conservar las presiones de cada corriente. No las podemos unir porque entonces se perdería esta característica. Entonces, este vapor recalentado ahora arriba al compresor y se comprime convirtiéndose en vapor más recalentado que el que se tenía antes, que era identificado con el número 4. ¿Recuerdan? Esto lo podemos apreciar muy bien en el diagrama pH, que ahora voy a pasar a representarlo. Y entonces tenemos la presión de condensación, la presión de evaporación. Este es el líquido saturado 1 que isobáricamente se convierte en líquido subenfriado 1', que luego se estrangula hasta la condición 2 doble prima, que ingresa al evaporador transformándose en vapor saturado seco 3, que luego pasando por el intercambiador de calor se convierte en vapor recalentado 3', fíjense, a la misma presión, luego es comprimido hasta la condición 4', finalmente condensado. Por supuesto que todo esto provoca alteraciones en el tamaño de los distintos equipamientos, pero eso por lo pronto no es, digamos, motivo de análisis. Lo que se puede notar es que este valor, ¿qué cosa representa? Pregunto previamente. ¿Ve? Este valor. Esto es la entalpía 3, esto es la entalpía 2 doble prima. ¿Qué representa este valor? El efecto refrigerante. El efecto refrigerante. Y si usted contrasta o superpone este gráfico con el que se tenía anteriormente, que era por acá, entonces una de las cosas que se nota como efecto y efecto positivo de la intervención del intercambiador de calor es que el efecto refrigerante aumenta. Esto es beneficioso. Por el otro lado tenemos esto. Digamos, esto H4', esto H3'. ¿Qué representa este valor? El trabajo de compresión. El trabajo de compresión. Y entonces pregunto, por la ubicación que tiene el proceso, ahora que ya no es por acá, ¿no? Es más a la derecha, ¿qué está ocurriendo con el trabajo de compresión? Es mayor el trabajo. Es mayor el trabajo de compresión. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y qué ocurre con el coeficiente de operación si en este caso, que es de flujo másico único, está definido como efecto refrigerante dividido por trabajo de compresión? Si este aumenta y este aumenta, ¿usted puede afirmar algo en principio? Un poco difícil, ¿no? Porque habría que saber cuánto pesa el incremento del efecto refrigerante versus el incremento del trabajo de compresión. Lo probable es que haya una ligera mejoría en el coeficiente de operación, pero si quieren, podemos partir del hecho de que podríamos estar asumiendo en principio que el coeficiente de operación no sufre mayor cambio. Sin embargo, hay un beneficio que es completamente tangible y es este.
Si el efecto refrigerante mejora, volvemos a recordar esta expresión matemática, si este valor mejora para la misma capacidad, usted va a requerir un flujo másico menor circulando en la instalación y eso es de beneficio palpable para todos los componentes de la instalación. Y si queremos ser un poco más positivos en el análisis y pensamos en el trabajo de compresión como algo que no es bueno, le podríamos encontrar un aspecto que podría ser calificado como bueno, y es el siguiente hecho. Antes al compresor ingresaba vapor saturado seco en el estado 3, ¿cierto? Cuando no había intercambiador de calor. Ahora ingresa vapor recalentado 3'. El hecho de que lo que esté ingresando al compresor sea vapor recalentado da mayor garantía de que no va a haber presencia de líquido en ningún momento en el compresor. Y voy a anotar algo en relación con los compresores. No aceptan presencia de líquido. La presencia del líquido durante el proceso de compresión, es decir, en la máquina, puede provocar problemas que sean incluso irreversibles. Y yo les dejo la tarea de que usted investigue por qué la presencia de líquido no es buena en los compresores. ¿Qué efectos malos puede provocar? Queda esto como tarea. Bueno, volviendo al intercambiador de calor, que dijimos que es un sistema abierto de 2 entradas y 2 salidas, y lo admitimos como sistema F, entonces podemos aplicar las ecuaciones que aprendimos en termodinámica. Primero, un balance de masa que dice que lo que entra, que es por 1 y que es por 3, va a ser igual a lo que sale, que es por 1', que es por 3'. Y en la primera ley, la aplicación de la primera ley, hay que tener en cuenta que en este intercambiador no hay intercambio de calor con el medio exterior. El intercambio de calor es interno. Tampoco hay intercambio de trabajo mecánico y entonces, despreciando energía cinética, energías potenciales, todo se reduce a un balance de entalpías, es decir, el flujo de entalpía que entra con 1 más el flujo de entalpía que entra con 3 va a ser igual al que sale con 1' más el que sale con 3'. Seguramente que estas ecuaciones ya las escribieron antes, con el detalle extra de que lo que entra por 1, fíjese en el dibujo de la izquierda, es exactamente igual a lo que sale por 1', que pasando luego por la válvula del evaporador es 3, que a su vez es igual que 3', es decir que todos estos flujos másicos son iguales. Por eso decíamos que el flujo másico en la instalación es constante, por eso aplicamos esta definición de coeficiente de operación. Entonces, bajo esas circunstancias, esto se simplifica y cuando usted tenga información sobre los datos de entalpía, entonces todo va a quedar claro y usted podrá ya con números determinar cuánto vale el coeficiente de operación. Supongo que es lo que han hecho en la ayudantía. Quisiera escucharlo. ¿Estamos conformes hasta acá? Quisiera escucharlo. No oigo nada.
son 35. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en torno a esto o no? Con lo que han hecho la ayudantía, y supongo que con esto la cosa tiene que quedar bastante clara. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí. Sobre el flujo másico, ¿siempre va a ser constante o en qué caso no va a ser constante? En este caso, sí, el flujo másico es constante. Fíjese que lo que pasa por el condensador es lo que sale como 1, que luego se convierte en 1', 2 doble prima, 3 prima, 4 prima. O sea que hay una sola vía de circulación. ¿Lo ven? Es un solo camino por donde se mueve el refrigerante. ¿Lo ve o no lo ve? Sí, Entonces, en esos términos, el flujo másico tiene que ser constante. Ya vamos a analizar otros casos en donde las vías por las que circula el refrigerante se bifurcan o se reúnen y entonces los flujos máximos no son iguales. ¿Entiendes? sí. Ya. Quisiera saber si puedo borrar esto para pasar al siguiente asunto, que digamos otro dispositivo. Ya, simplemente voy a rematar esta idea de la siguiente, o este caso de la siguiente manera. Es posible que en algunos casos, sobre todo en equipamientos de pequeña capacidad, no se justifique invertir, porque hay que gastar más, en instalar un intercambiador de calor líquido-vapor, propiamente dicho. Sin embargo, se puede hacer una operación que imite en cierta forma, con cierto grado de ventaja, lo que hace el intercambiador de calor. Sencillamente, tomando la tubería por la que circula 1, convirtiéndose en 1', digamos, y juntándola con la tubería por la que circula 3, que termina siendo 3'. ¿Me entiende? Como los tubos son buenos conductores de calor, están hechos de metal, entonces al aproximarlo, al juntarlo, permiten en cierto grado la transmisión de calor. Esto se hace, por ejemplo, en las heladeras, algunos equipos aire acondicionado probablemente, pero sobre todo en las heladeras donde no se justifica encarecer el sistema de refrigeración, pero lo que se quiere es que todo el mundo lo tenga al alcance de su bolsillo. Bueno, no sé si algo quieren agregar antes de que yo borre. Nada. Entonces borro para plantear el siguiente dispositivo que es factible o tiene posibilidad de ser instalado en los sistemas de refrigeración por compresión. Para introducirnos en este nuevo dispositivo, yo quisiera escribir esta ecuación como recordatorio de lo que ya vimos antes. Usted debe recordar que el efecto refrigerante es afectado por estos dos factores, que representa 1 menos el título en 2', siendo 2' la condición de entrada al evaporador. Diga, La fracción de líquido. la fracción de líquido de esa mezcla que ingresa al evaporador, ¿verdad? Y dijimos que es posible mejorar el efecto refrigerante si este factor lo aumentamos. Para eso habría que buscar la manera de disminuir el título de entrada al evaporador, ¿cierto? El otro factor es un poco más independiente en el sentido de que
como es el calor latente de vaporización, eso depende en primer lugar del refrigerante y en segundo lugar de la presión de evaporación que lógicamente va a quedar definida a partir de la temperatura de evaporación. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en este factor, fracción de líquido. Y entonces, en el intento y en algo que puede ser factible de mejorar el efecto refrigerante, entonces hay que buscar, digo, la manera de disminuir el título de entrada al evaporador. De eso se encarga un dispositivo que lo vamos a conocer con el nombre de separador de vapor. A ver, si yo quiero aumentar la cantidad de líquido que entra al evaporador, ¿qué idea se le ocurre que hay que hacer con la mezcla que se tiene antes del evaporador? Y eso está traducido por el nombre o el título que acabo de anotar. ¿Lo ven? A ver, supongamos que este es el evaporador. Este es el evaporador. Por acá está ingresando en principio la mezcla que tiene el título 2'. Y entonces, si yo quiero disminuir este título, ¿qué debería hacer? Es decir, si quiero que entre más líquido al evaporador, menos vapor, ¿qué podría hacer? Provocar esto que estamos describiendo con la palabra separador. Provocar una separación de las fases. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es decir, buscar la manera de que el líquido vaya por un camino y el vapor vaya por otro camino. De eso se encarga este dispositivo que se llama separador de vapor, que deberá ser instalado entonces previamente al evaporador. Voy a hacer un esquema de lo que estamos planteando. Y entonces vamos a poder conversar con mayor detalle de tal cosa. Fíjese que ahora el líquido proveniente del condensador en el estado 1 es estrangulado, generándose el estado 2', hemos identificado antes, que es una mezcla de líquido más vapor, saturado, por supuesto. Entonces, inmediatamente hay que provocar la separación de fases. Para eso se introduce la mezcla dentro de una cámara bastante amplia, hablando en tamaño, digamos, comparativamente versus la tubería. Este recuadro que estoy marcando acá. Y entonces se aprovecha el hecho de que el líquido tiene más densidad o más peso específico que el vapor para provocar la división de las fases. Entonces, el líquido irá al fondo mientras que el vapor se va a mantener en la parte superior. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es decir, el líquido por su propio peso y por estar moviéndose muy lentamente dentro de esta cámara amplia, puede asentarse, diríamos así, en el fondo de este recipiente, mientras que el vapor queda en la parte superior. De tal manera que si se extrae refrigerante por la parte inferior, y ahora lo voy a anotar,
este saldría en condición de líquido saturado, mientras que por la parte superior saldría en la condición de vapor saturado seco. Es decir, que este dispositivo es concretamente el separador de vapor, algo muy sencillito. Bueno, ahora tiene que llamarle la atención el hecho de que a la válvula lo hubiéramos dibujado con una línea que conecta a la válvula con una cosita que está, digamos, en la superficie del líquido, en la interfase entre el líquido y el vapor. Esto que he dibujado así es lo que se conoce con el nombre de válvula flotador. Y este elemento que está conectando a la válvula con el flotador, o boya, como quiera llamarle, es una palanca. Esta palanca actúa sobre el tapón de la válvula, de tal manera que cuando el nivel del líquido dentro del separador de vapor tiende a aumentar, entonces al levantarse la boya o el flotador, actúa la palanca cerrando la válvula y viceversa. De esta manera, esta válvula, además de provocar estrangulamiento en el fluido, que es lo importante, también cumple las funciones de un controlador automático de nivel de líquido en el separador de vapor. Quisiera saber si me están siguiendo con lo que digo. ¿Tienen algo que quieran preguntar? Para mejor ilustración de esto, para mejor ilustración de este tipo de válvula, yo les suelo recomendar, pero siempre que lo haga con mucho cuidado, que usted chequee el tanque de su inodoro, lo destape y mire cómo funciona. Entonces usted va a encontrar en este elemento del baño una válvula de este tipo. Yo no sé si alguna vez lo han visto. Sí, ¿Nunca? Sí, ingeniero. Claro, esta válvula en el caso del tanque del inodoro tiene una función un poco diferente a la válvula que estamos planteando como parte del sistema de refrigeración, porque en el caso del tanque del inodoro la válvula se mantiene constante hasta que el nivel del líquido llega a donde ha sido, digamos, especificado que llegue y la válvula queda completamente cerrada. En el caso que estamos analizando, cuando el nivel de líquido se mantiene en este sitio que estoy marcando, la válvula está abierta dejando circular refrigerante que sale parcialmente por arriba y parcialmente por abajo. Ahora, si el nivel de líquido excede a este nivel prefijado, entonces sí la válvula comienza a cerrarse y en algún momento quedará completamente cerrada, lo que impide que el separador de vapor rebalse, porque si llegara a rebalsar, entonces provocaría un desastre. Y ahora explico por qué. Dígame, una vez que usted ha hecho la separación de fases, ¿a dónde va a dirigir a este líquido saturado? ¿A dónde se va a dirigir? Al evaporador. Al evaporador. Y entonces, fíjese que, pregunto, si esto es líquido saturado, ¿qué valor tiene el título en 3'? 0. 0. Entonces es como que este 2' lo hubiéramos reemplazado por el título 3', que es igual a 0, y esto se convierte en 1, que es el máximo valor que se puede tener.
Por lo tanto, este evaporador va a funcionar con un efecto refrigerante máximo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, acá, en lugar de esto, tenemos un título como 3' que es igual a 0. Y por supuesto que por acá, ingresando 3' y por acá saliendo 3. Y digo, el evaporador funcionando con un efecto refrigerante máximo. Ahora, preguntémonos, ¿y qué hacemos con un 3? El vapor producto de la separación. Y hay una cosa que voy a destacar. Fíjese que este número 3 está coincidiendo con este 3 a la salida del evaporador. ¿Por qué? Respóndame por qué. Identifico el estado de este vapor con 3 y con el mismo estado lo que sale del evaporador. Ambos son vapor saturado seco, a la misma presión. A la misma presión, porque el separador de vapor está operando la separación ya a la presión de evaporación. Por lo tanto, este 3 y este 3 corresponden a la misma presión y son entonces vapor saturado seco exactamente igual. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este vapor saturado seco? ¿A dónde lo tendríamos que dirigir? Lo tenemos que dirigir, mejor, Al compresor. al compresor. Y entonces, al compresor tiene que llegar este vapor saliente del separador de vapor y este vapor saliente del evaporador. Como son exactamente iguales, es cuestión de reunirlos de alguna forma y alimentarlos al compresor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir un esquema de la instalación que muestre todo esto que estamos planteando. Entonces, vamos a tener ahora la instalación del separador de vapor. Vamos a marcar. Esto sería 1, esto sería 2', esto es 3', esto es 3 y esto es también 3, ¿cierto? Entonces, la primera idea que debe ocurrírsenos es que juntemos este 3 con este 3, que es lo que dijimos antes, y entonces lo despachemos al compresor para que en él sea comprimido hasta el estado 4. Y sigo anotando los números que usamos anteriormente porque las mismas condiciones son las que estamos repitiendo. Este esquema con estas características no está mal, pero tiene, digamos, un detalle que hay que tomarlo en consideración que permite hacerle una modificación a fin de que las cosas funcionen mejor. Resulta que acá en el evaporador, donde ocurre el efecto refrigerante, se absorbe calor de lo que está contenido en el espacio refrigerado. Y si por algún motivo este evaporador recibe una gran cantidad de calor, es decir, una gran carga de calor, entonces el refrigerante que está en ebullición va a ebullir muy violentamente y podría haber la posibilidad de un arrastre de gotas de líquido por esta vía.
¿A dónde van a parar esas gotas de líquido finalmente? Al compresor. Y entonces, con el riesgo de que, se tiene el riesgo de que puedan provocar daños. Le vuelvo a recordar que usted tiene que investigar por qué la presencia de líquido en los compresores no es bienvenida. Entonces, para evitar este riesgo, se plantea la modificación que a continuación voy a hacer. En lugar de que este 3 que puede arrastrar líquido se dirija directamente a mezclarse con el otro 3 y luego al compresor, se plantea que vaya previamente al separador, que como su nombre indica, separa lo que es líquido del vapor, y luego ese 3 con el otro 3 propio del separador van a salir por la parte superior y se van a dirigir al compresor. A ver, díganme si esto está claro o no. Sí. Ya, entonces tenemos nosotros acá algo que también es importante de destacar en relación con el separador de vapor, que no lo he dicho, pero que ahora lo voy a decir, que es algo beneficioso también para la instalación. Observe que el nivel de líquido está por acá, ¿no? Si la instalación es construida así como la estamos graficando y el evaporador, este evaporador, se encuentra por debajo de este nivel del líquido, significa que va toda esta rama hasta este nivel, va a permanecer todo el tiempo completamente llena de líquido. ¿Lo ven? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Algo parecido a lo que ocurre con esto, cuando usted carga líquido. ¿Lo ven? Sí. Entonces, estamos en presencia, hecha la instalación de esta manera, de un evaporador que permanece todo el tiempo completamente lleno de líquido, y esto es muy favorable, asunto que lo van a estudiar en operaciones unitarias, para la transmisión de calor. Es más efectivo a este tipo de evaporador que permanece todo el tiempo lleno de líquido y que además tiene un efecto refrigerante máximo. Lo vamos a conocer como evaporador inundado. Entonces, siempre a un separador de vapor como este, que funciona a la presión de evaporación, y lo vamos a llamar separador de vapor total, que separa completamente las dos fases, va a acompañar un evaporador inundado. ¿Listo? Bueno, no sé si hay una pregunta porque se nos agota el tiempo y enseguida se corta esto. Así que tenemos